Palí y Maxi Palí. El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia, ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Cuentas Claras. Un espacio dirigido a emprendedores, pymes y empresarios quienes deben mantener en sus negocios sus cuentas claras. Acompáñanos junto a GTI y sus invitados, porque en este espacio le tenemos las cuentas claras en Colombia. Cuentas Claras. Colombia. Muy buenos días, gracias a Dios y a la vida por permitirnos encontrarnos aquí hoy jueves en Cuentas Claras, un espacio de responsabilidad social empresarial de la empresa GTI, firma que este año cumple su 20 aniversario. Reiterarles que también en GTI estamos para servirle con un servicio 24/7, donde puede hacer sus diferentes consultas, incluso en materia tributaria y materia fiscal. Puede localizarnos en el 2105-4400. Repito, 2105-4400. Junto a mis compañeros en cabina, Daniel Calvo y Alberto Zamora, su servidora Carmen Navarro Leiva les da la cordial bienvenida. Recuerde, puede seguirnos por la frecuencia 98.7 FM de Radio Colombia, el Face de GTI Factura Electrónica y por supuesto el Face de Noticias Colombia. Cuentas Claras, un programa hecho por y para usted. Hace 20 años nació GTI como empresa, apegados al compromiso país, bajo la generación de empleo y la responsabilidad social. Y para celebrar nuestro 20 aniversario desde Cuentas Claras, seguimos adelante por la reactivación económica con el apoyo a los sectores productivos dentro y fuera del país. Cuentas Claras, un programa producido por GTI, los jueves a las 11 de la mañana, aquí por Colombia. GTI, su aliado para crecer. Hoy tenemos, como todos los jueves, un programa especial de gente luchadora y emprendedora. Desde su fundación hace 35 años y como una empresa 100% costarricense, el Grupo Camacho se ha consolidado como una empresa líder en el mercado nacional e internacional. Ante su impacto y el aporte al país, hoy en Cuentas Claras, don Alejandro Montalvo, presidente de GTI, conversa con don Carlos Camacho, socio director de la firma, sobre Grupo Camacho, 35 años de trayectoria, innovación y servicio. A nuestros invitados puede localizarlos por las siguientes vías. Haga sus consultas a Cuentas Claras, llamando al número 905-224-4933. 905-224-4933. O escríbanos al WhatsApp 8950-3418. Cuentas Claras de GTI. Muchas gracias por acompañarnos en Cuentas Claras, y a don Carlos y a don Alejandro, un gusto compartir con ustedes hoy Cuentas Claras. Hoy ustedes dos también forman parte de la historia y el desarrollo social y económico del país. ¿Por qué? Porque GTI cumple su 20 aniversario y también, gracias a Dios, el Grupo Camacho su 35. Muy buenos días, abrazos a la distancia y desde ya muchas felicidades. Buenos días, Carmencita. Buenos días a nuestros oyentes. Bienvenidos a su programa de responsabilidad social de GTI, empresa líder en el tema de factura electrónica. Y hoy tenemos un amigo de la casa, si me permite llamarlo así, don Carlos. Y estamos muchas gracias. Estamos con dos motivos importantes. Uno, pues para celebrarles su 35 aniversario y que nos cuente cómo nació el Grupo Camacho, y después vamos a hablar algo sobre la necesidad de tener el tipo de asesorías que el Grupo Camacho brinda y que por su experiencia puede a nosotros que somos medianos, pequeños y grandes contribuyentes y productores o empresas del país, pues necesitar de este tipo de servicios que ustedes brindan. Bienvenido a su casa, el señor Camacho, y muchas gracias por acompañarnos y le agradezco mucho su deferencia para estar el día de hoy. ¿Cómo y por qué nace el Grupo Camacho? Bueno, déjeme agradecerle, don Alejandro, a usted y a toda la gente linda de GTI, a doña Carmen, un fuerte abrazo. En realidad, Grupo Camacho nace como una iniciativa que hace 35 años, si nos ubicamos en el momento económico histórico de Costa Rica, veníamos saliendo de la gran crisis de los años 80 y efectivamente
se dio una partición de aguas entre lo que fue el despacho que mi padre fundó hace más de 60 años y lo que fue la iniciativa de empezar un negocio propio, donde pactamos, mi padre y yo, que él se quedaba con su negocio de contabilidad tradicional y yo entraba a un área que a él le gustaba un poco menos, que era el área de asesoría, el área de auditoría externa y el área de todo lo que tiene que ver con los temas fiscales. Y principalmente en aquel momento estaba creciendo Costa Rica mucho con inversión extranjera directa, que empezamos a atender nosotros desde el inicio del Grupo Camacho Internacional. Entonces, la bandeja de servicios de la oficina tradicional, ella era distinta que la que nosotros queríamos emprender. Pactamos que eso era lo que íbamos a hacer y obviamente mantener el vínculo y la relación familiar era lo más importante y que cada quien al más puro estilo bíblico, si tomas para la derecha yo voy para la izquierda y viceversa, de forma tal que no nos lleguemos a topar de frente, sino más bien que complementemos nuestros servicios. Así Muy, fue como nací. muy interesante porque realmente no conocía que venía de un esfuerzo familiar. Eso es primera noticia para mí, para serle sincero. Que como posiblemente pasa en muchas de las empresas de este país, ¿no? ¿Qué tan difícil es emprender en Costa Rica? Muy difícil, Muy realmente difícil. muy difícil y creo que tengo que decir que en la época en que emprendí yo y probablemente en la que emprendiste vos era un tanto más sencillo que lo que es hoy. Hoy los empresarios, los emprendedores realmente son héroes cuando toca enfrentar una serie de obstáculos de carácter legal, de carácter institucional, de exceso de trámites que indudablemente hacen muy difícil la tarea de emprender por un lado y por otro lado de emprender en cumplimiento con todas las regulaciones que son tan diversas, tan amplias y cada vez más pesadas que hacen que muchos que lo intentan tengan que cerrar su intento en un primer momento. Así es que durar en el mercado más de un año ya es un primer indicio de éxito. Uno, pero durar 35 años definitivamente es una señal de que las cosas funcionaron bien. Sin embargo, no me cabe ninguna duda, don Carlos, de que en estos 35 años han habido cosas tristes, cosas muy alegres, y estoy seguro de que el mundo, o la historia le depara a uno en una historia empresarial como la suya, tan amplia ya, 35 años, cosas muy bonitas y muy agradables. ¿Cuántos funcionarios tiene hoy Grupo Camacho? Nosotros tenemos actualmente 45 funcionarios Qué orgullo, ¿no? distribuidos Darle de comer a 45 familias, por lo menos prestarse para que a través del trabajo coman 45 familias. y, 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 y además es interesante apuntar que tenemos gente ubicada en diversos países, ¿verdad? O sea, entre esos Ujú. 45 son personas que viven en Europa, personas que viven en Sudamérica, personas que obviamente la mayor parte están aquí en Costa Rica, pero que efectivamente son dignificados con la opción de trabajar en una empresa que está comprometida a ir por encima de los salarios de mercado, tratar a la gente como lo merece desde la óptica de su condición humana como persona y esa es nuestra prioridad. Nuestro crecimiento ha sido realmente algo que nos hace sentir muy agradecidos primero con Dios y luego con nuestros clientes y colaboradores. Han pasado por Grupo Camacho en estos 35 años más de 2.000 personas que hoy son, y esto también es motivo de mucho orgullo y lo comparto con un orgullo de contribución a la sociedad. Hoy son gerentes y socios de grandes firmas, de asesores, de contadores, de firmas auditoras, inclusive de las firmas tradicionalmente conocidas como Big Four, fueron formados aquí y muchos de esos socios inclusive nos felicitaron durante esta etapa de 35 aniversario haciendo memoria
de que sus primeros pasos los dieron con nosotros. Esto pues es motivo de muchísimo orgullo y alegría. Y parece mentira, este es un mensaje para los emprendedores que nos están oyendo y estoy seguro que todas esas personas que pasaron en algún momento por A o por B, por Grupo Camacho, hoy siguen siendo amigos de la empresa, conocidos, no solo amigos de la empresa y le guardan buenos recuerdos. Eso es una de las cosas que uno debe tratar, me parece que una enseñanza muy clara desde su parte, pero uno debe tratar hasta donde sea posible de que la gente que pasa por la empresa salga en los mejores términos, aprenda, uno ayudarles a desarrollarse incluso, ¿verdad? Aquí ha habido gente que me acuerdo que ha venido con otras expectativas de trabajo y nosotros lo que hemos hecho es ayudarles a que se gradúen, a que se vayan a buscar un trabajo diferente al que tienen porque ellos creen que en otro lugar es donde pueden encontrar y desarrollarse. Pues hoy siguen siendo amigos de la empresa, posiblemente los destinos de la vida no necesariamente todos tienen que venir y quedarse aquí de por vida, también tenemos que ser un ente de desarrollo como estoy seguro lo ha sido el Grupo Camacho. Esta formalidad que usted habla de la empresa, ¿la recomienda? ¿Usted cree que las empresas tienen que ser formales? Absolutamente. O sea, para que una empresa tenga valor, necesariamente tiene que ser formal. Y me explico. Emprendimientos que han sido exitosos a través del tiempo, que luego llegan y por oportunidades de la vida, razones de mercado, aparece un interesado comprador de la empresa, se topan con la dificultad de no haber sido formales y no tener una buena información financiera, un buen control tributario, una buena gestión de los recursos y hace que la posible compra de aquella empresa se caiga. Se pierde esa oportunidad de oro donde un inversor, ya sea nacional o extranjero, eventualmente no haga el negocio por la informalidad en la que se llevó el exitoso emprendimiento, porque tener éxito y ser formal son dos cosas que caminan en vías paralelas, pero no necesariamente son idénticas, ¿verdad? O sea, no sabemos cuántos de estos emprendimientos podrían llegar a ser tan grandes como el emprendimiento de Facebook, ¿verdad? O sea, a Zuckerberg le preguntan si él alguna vez visionó siquiera el tamaño que podía llegar a tener y evidentemente su respuesta, como la de la mayor parte de los emprendedores exitosos, es ni me lo imaginaba. Entonces hay que pensar en grande, hay que soñar en grande, hay que ver el largo plazo, hay que tener sentido de dejar huella, hay que tener claro que es fundamental que las personas tengamos un compromiso de ir más allá, de trabajar de un horario y por un salario y seamos integralmente portadores de aportes a la sociedad. Interesante, porque realmente el medio nos debería obligar, en el buen sentido de la palabra, a que hagamos empresas formales, a que hagamos empresas. Lamentablemente uno se encuentra con muchos emprendedores que no tienen ese mismo sentido de urgencia que debe tener la formalidad, el estar en línea con la Caja del Seguro Social, con tributación, estar en línea con los procedimientos administrativos que deben tener para la administración de los recursos humanos, estar en línea con todo para hacer una empresa mucho más grande, porque el sueño, pues evidentemente, tal vez no de uno, pero que no lo fue al principio, pues era tener una empresa totalmente formal y lista para que viniera algún inversionista y pusiera los ojos sobre la empresa. Hoy sí lo es, evidentemente. Ya después de 35 años o de 20 años ya uno comienza a pensar en otras cosas diferentes, pero al principio uno no lo hace y yo creo que este también es motivo para un mensaje claro para las personas que nos están escuchando de que eso es fundamental y fue muy claro, don Carlos. Don Carlos, vamos a regresar después de un corte comercial y vamos a hablar de qué tan necesario es hacer auditorías en las empresas, estar formalmente también desde el punto de vista financiero, tributario, de acuerdo y en línea con lo que la ley dice. Y eso va a ser un mensaje para las pequeñas y medianas empresas que nos están oyendo, también para los emprendedores. Ya regresamos, vamos a un corte comercial y regresamos con Cuentas Claras, el programa de responsabilidad social de GTI que transmitimos en Colombia todos los jueves a media mañana. Cuentas Claras. Cuentas Claras.
aquí en Colombia. Ya volvemos. Hace 20 años nació GTI como empresa, apegados al compromiso país, bajo la generación de empleo y la responsabilidad social. Y para celebrar nuestro 20 aniversario desde Cuentas Claras, seguimos adelante por la reactivación económica con el apoyo a los sectores productivos dentro y fuera del país. Cuentas Claras, un programa producido por GTI, los jueves a las 11 de la mañana, aquí por Colombia. GTI, su aliado para crecer. Continuamos con Cuentas Claras en Colombia. Cuentas Claras. Cuando estábamos todo en virtual, ¿te acordás? Sí, Que claro. no se podía. Ya regresamos con su programa Cuentas Claras, un programa de responsabilidad social de GTI. Estamos para servirles aquí todos los jueves y hoy tenemos un invitado especial, don Carlos Camacho, socio director del Grupo Camacho, quien está cumpliendo 35 años de trayectoria, innovación y servicio para Costa Rica y para diferentes lugares del mundo. Don Carlos, es muy claro el mensaje. Cuando uno va al Seguro Social, va y si le dicen, mire, ¿cuántos años tiene? Tiene que hacerse, ya tiene que hacerse examen de próstata, tiene que hacer cáncer mamario, en el caso de las mujeres, Papa Nicolau. Hay una edad en que parece que estas cosas comienzan ya a ser mucho más serias y mucho más formales. ¿Cuándo debe una empresa tener una auditoría formal, tener una revisión de sus estados y una revisión de sus políticas en cuanto a tributación? ¿Qué se debe hacer? ¿Desde cuándo hay que hacer eso? ¿Su experiencia qué le dice? Quizá separando los tipos de niveles de cumplimiento en distintas etapas, yo diría que en tanto se refiere a la caja, tanto como a tributación, desde el día uno hay que empezar formal. Okay. Es un no opcional. Definitivamente hacer negocios hoy en una economía, no solo en la costarricense, tenemos operaciones en varios países del mundo y básicamente nos indica ya la tendencia global que estos dos no son negociables de voy a hacerlo dentro de un año o dos, porque estamos inmersos en un ambiente donde si queremos ser proveedores de empresas razonablemente formales, vamos a tener que encadenarnos formalmente con ellas y nos van a exigir muchas de ellas inclusive que certifiquemos estar en cumplimiento con la seguridad social, en cumplimiento con la administración tributaria. Este no tiene como un plazo. En cuanto a auditorías financieras, hay que dar pasos de bebé y ahí sí se vale tomarse el tiempo necesario. Muchas veces las empresas aspiran al momento de tener una auditoría financiera, pero antes de eso sería conveniente que al periodo 3 máximo, porque ya al periodo 3 quiere decir que la empresa está en una etapa de una adolescencia, si me permite el término, pues ya que estás usando la mimética de la persona física, básicamente está en su etapa adolescente. En tercer año la empresa está en su adolescencia, tiene que tener un primer impacto de análisis, pero no una auditoría tal vez, excepto que ya tenga un tamaño muy grande, porque hay empresas que crecen Sí, a claro. un ritmo muchísimo más acelerado. Pero hablando de los casos mayoritarios, en lugar de pensar en algo tan sofisticado y complejo como lo puede llegar a ser una auditoría externa, conviene hacer lo que debería de llamarse una preauditoría, que es precisamente cómo saldría yo si hoy me auditaran. Y eso nos permite a los empresarios, le permite a la empresa pyme, a la empresa que está en esa etapa de adolescencia empresarial, darse cuenta de cuál es la brecha que hay entre su actual situación y la situación ideal, para quedar con un plan de remediación con hitos establecidos, es decir, con un camino marcado para poder de manera frecuente determinar si es en el cuarto año que me voy a auditar, si es en el quinto, pero saber qué cosas tengo que hacer para llegar a una auditoría. Llegar de cero sin este plan previo a una auditoría normalmente no es una buena idea, porque la auditoría va a llegar
a conclusiones que van a estar casi que predeterminadas diciendo que no se cumple con la normativa contable, que no se cumple con los controles internos debidos, porque en los primeros 3 años los emprendedores nos dedicamos a hacer empresa y vamos dejando tirados un poco de Y, paques y de cosas que... y si me lo permite, mi experiencia personal, me fijaba en el flujo de caja. ¿Cuánto Eso entraba y es. cuánto salía? El flujo de caja para mí era algo, por ahí tengo todas las hojas electrónicas que son muy valiosas para mí y que todavía me generan mucha nostalgia. Yo revisaba el flujo de caja con mi contador todas las semanas del mundo, todas las semanas. Así es, Y así eso es. era, yo le decía a mis estudiantes cuando daba clases de emprendedurismo, que eso era como la pastillita para dormir, ¿verdad? Si usted está bien con el flujo de caja, usted está bien, puede dormir tranquilo. Si yo no dormía tranquilo era porque tenía problemas de flujo de caja. Pero esos son los primeros años, pero ya en un momento en adelante yo también me di cuenta que la contabilidad era importante y después, no solo que la contabilidad se hiciera y se estuviera bien, ¿verdad? Así es, sí, señor. Y esto que acabas de mencionar es fundamental, o sea, hay que acompañarse de quien sabe de su materia, ¿verdad? O sea, Sí, por claro. más que uno conoce evidentemente su negocio, tener un eco profesional como puede ser el del contador es muy importante para... ver aquellas cosas que por el cariño que le tenemos a nuestro propio negocio y en subjetividad de esto, resulta que no estamos viéndolo nosotros. El contador nos va a hacer preguntas incómodas, pero necesitamos para crecer esas preguntas incómodas. Necesitamos incomodarnos. Vuelvo al ejemplo de la adolescencia. Cuando llegamos a la adolescencia ya no nos queda nada de la ropa que traíamos de niños. Pues bueno, esa incomodidad es muchas veces esa pregunta que me hace el contador de, don Alejandro, usted dice que este es un negocio próspero, pero ¿y a dónde está la plata? Sí, exactamente. Claro, definitivamente. Definitivamente. Lamentablemente, don Carlos, sí, la mala noticia dentro de todo esto es que, por ejemplo, uno va a inscribir una pyme ahí al Ministerio de Ciencia, de Economía, y le pide, Ajá. bueno, tiene que ser de la caja, o tiene que estar en tributación, o tiene que estar en el INSS. Dos de las tres. Yo digo, no, como dos de las tres. Tienes que estar en las tres de las tres. No puedes Más. estar, no puedes. Entonces, aquí también el medio si me permite la palabra, y pues, disculpadme con los oyentes, ha prostituido el tema como tal. Aquí debería haber una obligación formal. Y en este caso yo no la pido del gobierno, la pido de los emprendedores, de que hacer las cosas formalmente desde el principio. Don Tener Alejandro. esos primeros años. Sí, Ajá. Don Carmen. Alejandro y don Carlos, tengo una pregunta. Hay varias consultas de los oyentes, pero Sí. hay una consulta curiosa de don Michael Cubillo Sabanilla. Con todo respeto le digo algo a los señores que están ahí. Seguro esas canas que hoy peinan Las mías son han teñidas, pero no sido importa. por las dificultades para emprender en el país. Sí. Es así, dice don Michael. Y nos dieron unos 2 minutitos más, unos 3 minutitos más, don Alejandro. Pero ¿son esas canas las dificultades para emprender ustedes? Don Carlos, yo no sé las suyas, las mías sí, yo no sé las suyas. Las mías son eso y son lo que yo llamo las medallas de las guerras y batallas que tenemos que librar todos los días, no solo las institucionales. Vean que los negocios son fundamentalmente organizaciones de personas y tenemos que entender la individualidad de la persona con la que estamos trabajando, con nuestro compañero de trabajo, nuestro cliente, nuestro proveedor, para poder comprenderles y tratarles como personas con la dignidad que merecen ser tratadas como personas, entendiendo que hay una contraposición de intereses clara entre quien emprende y quien está comprando, entre quien emprende y quien está vendiendo, y todos estamos tratando de buscar nuestro mejor rédito. Eso no significa que estamos sacándole un provecho inapropiado a la otra parte, simplemente que tenemos que jugar nuestro rol. Si yo soy el comprador, yo quiero comprar al menor precio posible. Y si soy el vendedor, quiero vender al mayor precio posible. Eso no es ni bueno ni malo, no es un concepto de ética, sino es un concepto de natural comportamiento económico. Para el éxito empresarial es importante entender
que estamos ciertamente ante buenas ideas que solo llegan a ser una realidad si las personas las ponemos en marcha. Sí. Fíjate, doña Sara Sánchez de Santa Cruz nos dice también de que qué se debe hacer en el país para que no sea tan difícil emprender. Yo voy a, antes de que don Carlos, con todo respeto, antes de que usted conteste, yo voy a contestar mi parte. Yo lo que le digo a la gente que está alrededor mío, mire, la idea de nosotros es la que nosotros queremos llegar a triunfar. Si en la municipalidad le piden 4 veces el mismo documento, preséntelo 4 veces el mismo documento. Haga lo que tenga que hacer, porque en algún momento le tienen que dar el permiso y le tienen que dar la solución al problema. Hágalo, simplemente hágalo. Al final del tiempo, quien gana no es la municipalidad, es uno el que va a ganar, son los empleados, la gente que está alrededor, la familia de uno, los que están alrededor del emprendimiento que usted está desarrollando. La verdad es que nos tenemos que hacer una concha fuerte ahí, como una tortuga, y darle para adelante, porque no es que es difícil emprender, sin embargo no es imposible. Ya el Grupo Camacho, y en este caso GTI, con todo respeto, perdonen la comparación, hemos logrado ya tantos años en el mercado y hemos logrado éxito en cada uno de los negocios en que estamos. Es así, don Carlos, no sé qué opina usted. Concuerdo 100% con tu consejo, porque en realidad, si bien es cierto, existe una norma legal de reducción de trámites que podríamos invocar y decirle a la municipalidad o a la institución que corresponda, yo según la ley no estoy obligado a estar presentando muchas veces el mismo documento. Esto es nadar contracorriente. Claro. O sea, lo que estamos es sacando la espada contra la institución, sí. Y con esa institución vamos a tener que seguir lidiando toda la vida. Claro. Entonces mejor nos llevamos mejor. Don Carlos, lamentablemente las cosas buenas llegan a su final. Este caso fue un rato muy ameno, como ustedes, le de ser sincero, muy ameno. Muchas gracias por su participación. Si tiene algún mensaje, pues le agradecería muchísimo para terminar el programa. Yo muy agradecido con GTI por haberme invitado y muy agradecido con nuestro país por habernos brindado la oportunidad de convertir un sueño en una realidad que hoy es una empresa que tiene presencia con huella global. Muchas gracias, don Carlos, felicidades en este aniversario y muchas gracias a nuestros oyentes. Nos vemos de hoy en 8 en su programa Cuentas Claras. Les agradecemos, bendiciones para todos ustedes, para los funcionarios del Grupo Camacho y para los funcionarios de GTI también, muchas gracias y Dios les bendiga y nos vemos de hoy en 8 en su programa Cuentas Claras, un programa de responsabilidad social de GTI. Finalizamos Cuentas Claras por hoy. Le esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana junto a GTI y sus invitados aquí en Colombia, donde le brindaremos temas y orientación para que siempre lleve sus cuentas claras. Cuentas claras. Cuentas claras.